para tratar de entender eso. Hace un tiempo quería hablar con él. Ramón Prades es analista político, entiende un poco el pulso de lo que está sucediendo y ya lo tenemos en línea. Ramón, muchas gracias por este contacto. Gracias a vos por la invitación y bueno, saludo a toda la audiencia y a la gente ahí en el piso, a los trabajadores. Oriundo de La Plata. Sí, la capital del mosquito en este No, momento. ¿cómo está el tema ahí? Complicado, estamos encerrados, naturalmente, bueno, la municipalidad está empezando a fumigar, pero es complejo. Lo que sí te digo y garantizo, yo sé que vos sos futbolero, que el clásico no se suspende, Por... esperemos que sea en paz y que gane Gimnasia, como lo dicta mi corazón. Me imaginaba. Allá se vive como acá prácticamente. Sí, bueno, creo que Rosario es una ciudad muy particular. Yo pensaba que La Plata era la ciudad con mayor efervescencia futbolística hasta que empecé a visitar asiduamente Rosario y me di cuenta que realmente es quizá para mí la ciudad más futbolera de la Argentina. Vos sabés que en Somos La Plata, hoy lo contactaron a Gabriel Maldonado, que es nuestro periodista deportivo y creador de los Maldonósticos, ¿viste? Él pronostica lo que va a suceder. Para tu alegría, dijo que va a ganar Estudiantes, pero porque por lo general pasa todo lo contrario. Así que un buen dato tenés a favor. Me quedo tranquilo. Son momentos donde es como lo del pulpo pol, uno se agarra de todo Va por lo ahí. que encuentra. Sí. Eh, Gracias. bueno, a nivel nacional estaría bueno tener un pulpo poll también para saber qué va a pasar. Pero, ¿qué análisis se puede hacer de esto que charlaba yo un poquito en la previa de un presidente totalmente distinto a lo que conocíamos, que todavía sigue teniendo un nivel de aceptación a pesar de la crisis que estamos viviendo de cada vez más grande? Bueno, creo que primero me parece que es un fenómeno global. Hay un montón de emergentes así, producto de que la ciudadanía no encuentra respuestas en la política, respuestas concretas a su vida cotidiana. Y eso también creo que tiene que ver con una forma en la cual se vive en la actualidad, ¿no? Había un artista muy popular que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces, si se le suma la falta de representación política en términos de los partidos tradicionales, más esta efervescencia que tiene que ver con la propia construcción de la modernidad líquida, ¿no? De relaciones fugaces, trabajo fugaces, bueno, todo es fugaz. Yo no sé lo que quiero, pero quiero un cambio, quiero cambiar ya. Creo que Milei lo que logró hacer fue representar, lo dijo muy bien Durán Barba, representar esa idea de cambio y después vemos para dónde, después vemos para qué. Eso no le quita responsabilidad al gobierno anterior de Alberto Fernández, que había llegado con una creación de entusiasmo, de ilusión en grandes sectores de la sociedad, que con el correr del tiempo se vieron defraudados, desilusionados. Hay que tener en cuenta que también pasaron algunas cosas, ¿no? La pandemia fue algo que marcó un poco la tesitura de lo que fue el gobierno de Alberto. Pero después yo creo que no logró dar respuestas y los partidos políticos se fueron deshilachando a la capacidad de poder reaccionar a una sociedad que realmente, como yo le digo, invadió el castillo, ¿no? Entonces, la figura de Javier Milei logró ser una figura incendiaria, logró también desde su propia formación económica poner un caballito interesante, ¿no? Que es el tema de la dolarización. Entonces se construyó sobre dos ejes. Uno, la idea de fulminar a todo lo que nos había llevado hasta acá, es decir, todo lo que nos trajo hasta acá no funcionó, ahí en el medio la gran responsable de la política, yo lo voy a lograr hacer y tengo la forma y tengo el modo que es la dolarización. A partir de esos dos andariveles se construyó su arco narrativo, su relato, pongámosle el nombre que queramos, y bueno, y eso le dio la posibilidad de que en el balotaje sacara 15 millones de votos en casi toda la Argentina. Ese es un dato importante, no menor. Ahora, ¿qué resultado tengan las políticas que está implementando? ¿Qué resistencia tiene la sociedad para aguantar? ¿Cuánto es el tiempo que lo puede esperar? Eso es otra conversación, ¿no? Ramón, ¿qué rol debe ocupar o tendría que ocupar la oposición? Y puntualmente hablo del peronismo, que es un movimiento que vos lo conocés mucho a nivel nacional, a nivel
de provincia de Buenos Aires, y hoy se lo ve, yo lo decía, ¿viste?, en una situación de recalculando general. ¿Qué análisis haces de este aspecto? Sí, dos cosas. La primera, que el bicoalicionismo de los dos grandes bloques políticos se partió, se fracturó. Milei vino a patear ese hormiguero. Y lo estamos viendo con la sociedad cuando le dice, bueno, Juntos por el Cambio no existe más, el PRO se tiene, por acción u omisión, se va a quedar pegado a Milei. Macri, Milei, Bullrich va a terminar haciendo lo mismo. En Unión por la Patria pasa algo parecido. Recordemos que la candidatura de Alberto Fernández vino después de que Cristina, se hablaba que tenía un piso alto pero un techo bajo. Después de que los gobernadores del interior, del mal llamado interior de la Argentina, no pudieran construir un proyecto político que representara eso. Yo creo que todavía no se ve lo que está pasando por debajo. Es decir, en Juntos por el Cambio ya se vio la explosión. El presidente de la Nación criticando a Manes, al radicalismo, etc. En Unión por la Patria está todo pegado con alambre. Ahora, para responder bien tu pregunta, yo creo que hay dos temas ahí. El primero es la representación sobre quién puede expresar esa oposición al gobierno, ¿no? Pero la segunda más importante es el para qué, el con qué. Esto se vio en la carta que el otro día manifestó Cristina, de 33 páginas, que cada vez las cartas son más largas, y la respuesta de Guzmán y la contrarrespuesta que se dio alrededor del cristinismo en relación a la respuesta de Guzmán. El gran problema que tuvo el gobierno de Alberto Fernández no fue ni la pandemia, ni la guerra en Ucrania, ni la baja de la nafta, etcétera, etcétera. Hay un sistema de ideas en el peronismo que no es compartido por la mayoría de sus actores. Y ese sistema de ideas es contradictorio. ¿Cómo es eso? Para un sistema de ideas que no es compartido por los actores del peronismo. Exactamente. Uno se sienta en una mesa y yo te digo feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, el 24 de la noche, ¿no? Bien. Acá y en todos lados del mundo. El nivel de abstracción es muy alto, pero la síntesis es fácil de comprender. Acá uno dice, no, hay que hacer crecer la economía, y uno dice hay que abrir 28 ministerios, otro dice el déficit fiscal no importa, el otro dice hay que aumentar las exportaciones, el otro dice hay que tener una moneda fuerte, el otro dice hay que ir por el bimonetarismo. Es decir, en el primer concepto, si uno podría decir las 20 verdades del justicialismo hechas por Juan Domingo Perón, enseguida la gente dice, bueno, sí, en esto estamos de acuerdo. Ahora, cuando uno tiene que operativizar ese sistema de ideas, las respuestas que se dan son contradictorias. Y son contradictorias inclusive, y esto es lo más paradigmático, hacia adentro del propio cristinismo, que es el emergente más potente de los últimos 15 a 20 años del justicialismo nacional. ¿Y por qué te digo esto? Años impares aparece lo que se llamaba la sintonía fina. Yo no sé si te acordás, sí, pero bueno, después de que Cristina gana en el 2011, con una victoria electoral profundísima, ella empieza a hablar de que había que hacer una sintonía fina, recalcular algunos temas, es decir, que el peronismo se permitiera discutir algunas cosas que se hacían mal. Eso pasó de largo, sin pena ni gloria, y después se profundizaron, no se abordaron determinadas problemáticas, como por ejemplo el tema energético, por nombrarte una concreta. Se pierden las elecciones, se perdieron 5 de las últimas 6, y en la última carta Cristina vuelve a mencionar temas que olfatea la sociedad viene pidiendo. Por ejemplo, una reforma, una reestructuración, pongamos el nombre que queramos también, pero hablemos del problema laboral. Es decir, hablemos del tema del convenio colectivo de trabajo, pongamos esta agenda de vuelta arriba de la palestra. ¿Por qué dice Cristina? Porque si no lo hacemos nosotros, obviamente lo hace el conservadurismo liberal que representa hoy Milei con fuerza. Esta dinámica hacia adentro del peronismo provincial, de los intendentes, sindicales, todo, es una dinámica que en los años impares, cuando no hay elección y hay que construir la unidad, se exacerba, y después a la hora de las listas esa discusión se cierra. Mirá qué buen dato ese. No, decía, qué buen dato ese, que imagino que son tiempos estos para aprovechar de debate interno. Y lo que te quería preguntar también, en términos discursivos, cambios generacionales, ¿sigue, te lo pregunto en estos términos sin faltar el respeto al movimiento,
¿sigue garpando hablar de Perón, de Perón, de Perón? ¿O ya Perón, por muchísima gente, es un jugador de la historia bastante desconocido por el rango etario que se está incluyendo a la hora de votar? Mira, del mismo modo que se puede hacer peronismo, justicialismo, justicia social sin andar nomenclándola y hablando todo el tiempo de lo mismo, yo creo que se puede hacer peronismo sin reivindicando determinadas banderas, sin andar hablando todo el tiempo. Antes se sabía que cuando uno iba en la lista 2 ganaba las elecciones en un montón de lugares. Si vos te fijás, la Argentina, que era alambrada en el conurbano o en algunas determinadas provincias de la Argentina, por ejemplo, desde que volvió la democracia, el peronismo tenía la mayoría en el Senado Nacional. Bueno, hoy la perdió esa mayoría. Hoy perdió más de 11 provincias y empezó a perder distritos en el conurbano bonaerense. Es decir, hay un cambio social. No es una ola, no es el tema de una elección. Y eso tiene que ver, como diría Mirta Legrand, con el público se renueva. Entonces, se renueva el público y yo creo que lo que el peronismo debería hacer es renovar parte de sus ideas, cómo las cuenta y cómo las dice. Este es un momento de efervescencia, es quizá el peor momento para el peronismo en su historia, y yo le llamo, es un momento para los coroneles, es un momento para la... Y es un momento, no es un momento para los generales están muy quemados. Cuando aparece algún emergente conocido, ya sea Massa, Alberto, que está en Madrid, Cristina, Aguado, Máximo, cada aparición de ellos refuerza la posición política del gobierno. Por antonomasia, reaviva la grieta. Esto Milei lo sabe, lo entiende y lo estimula naturalmente. Entonces, los coroneles que son menos conocidos, los cuadros intermedios, se está formando ahora una red federal peronista alrededor de la Argentina, con muchos dirigentes, algunos más conocidos, otros menos conocidos, con nuevas ideas. Yo creo que ahí puede haber un recambio generacional y debe haber un recambio generacional, por lo menos para poder ofrecerle a la Argentina, después la ciudadanía elegirá electoralmente la conducción que quiere, pero por lo menos construir una alternativa política a un gobierno que viene acelerando mucho los tiempos. Ramón, te agradezco mucho este contacto y te propongo cada tanto tener una charla de este tipo para abrir la cabeza y ayudarnos a pensar en este contexto bastante complicado. Cuando quieras, un abrazo enorme para todos allá en Rosario.